Bueno, estamos aquí de regreso. Vamos a recibir este próximo caso de hoy en una cita de un ingeniero y escritor colombiano que se llama Jorge González Moore. Y dice, no hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado. Cinismo. Que pasen los litigantes. He tropezado 2 veces con la misma piedra, no habrá una tercera vez. Así es como me pagan, cuando lo único que he tratado es de hacer una familia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Ángela, descríbeme quién es Sebastián, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, yo vine hoy a demandarlo por 2 razones. Una, quiero una orden de desalojo de mi casa. Y la segunda es que quiero una orden de restricción para que no se pueda acercar ni a mí ni a mi hijo. Porque él está amenazando con llevarse al niño si yo no me caso con él. Y yo no me voy a casar con él. Y el niño tiene autismo. Y él lo que va a hacer es causarle daños al niño, más de lo que ya el niño está pasando. ¿Qué edad tiene el niño? 15 años. 15 años. Ok. ¿Qué tipo de autismo tiene? Es un autismo leve, doctora, comparado a otros grados de autismo, pero el niño tiene su necesidad especial. Ok, Y a perfecto. pesar de eso, yo he logrado sola sacarlo adelante. El niño tiene sueños de ser actor, de ser controlador aéreo, de lo cual él en este momento se está aprovechando. Y por eso es que yo vengo a demandarlo. Este Sebastián es muy cínico. Él usa todo a su ventaja. ¿Pero quién es? ¿Tu pareja? Es mi ¿Fue expareja, es mi expareja. Expareja. Sí, correcto, es mi expareja. Cuando yo lo conocí, ya tenía a Yair, que es nuestro hijo. Ah, o sea que es hijo de él. Sí, doctora, ¿No es tu hijo biológicamente. Oh, Biológicamente. No es tu Pero- hijo biológico. No, doctora, pero yo fui la que lo crió. No, pero pero es que no sabía. No, discúlpeme, que es que esto me tiene a mí Ok. bastante perturbada. Entonces, ¿qué pasó? Lo conoce a él, ya él tiene al niño. El niño tenía que edad 5 años. 3 años tenía. Ah, 3 años. Y estábamos felices, todos estábamos felices hasta que desgraciadamente recibimos la noticia de que Yair tenía autismo. Yo me doy cuenta que después del diagnóstico, Sebastián empieza, en vez de apoyarnos más, a retraerse, empieza a llegar a la casa tarde, con el cuento de que está en el gimnasio, etc. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? Porque este es el momento que más nos tiene que apoyar, pero como que se nos estaba correteando, nos estaba tratando incluso diferente, ya no era el mismo. Entonces, claro, ya teníamos más, había que hacer terapia con el niño, era más responsabilidad, ya la relación no era lo mismo. Claro. Era una relación un poco mucho más absorbente. Entonces, aparte de eso, llega él un día con una carta en la mano diciendo que lo van a deportar para Colombia. Imagínense, en ese momento pues se me viene abajo porque la familia que yo nunca había tenido, Se te iba a desmoronar. sí, Ahora, pero tú sí eres ciudadana americana, sí, ¿verdad? ¿De dónde tú eres? Puerto Rico. Ok, tú eres ciudadana americana. ¿Nunca hablaron de casarse? No habíamos hablado de casarnos en ese momento, doctora. O sea, tú no sabías cuál era su situación, su estatus migratorio. Yo sí había sabido, pero en ese momento él me decía que supuestamente él estaba conmigo por amor, que, ¿me entiende? Que estábamos bien y en ese momento, ¿no? Todo era color de rosa. Ok, entonces un día se aparece con la carta diciendo que lo van a deportar. Que lo van a deportar, que lo mejor que él puede hacer es irse voluntariamente a Colombia, porque le habían dicho que si él no se iba voluntariamente a Colombia, iban a venir a tumbar la puerta de la casa, se lo iban a llevar a la fuerza, y que él no quería que nuestro hijo viera esto, porque lo iba a traumatizar. En total, fueron 10 años donde el presente estuvo ausente. 10 años. Correcto. Y habíamos perdido comunicación por completo. Hace aproximadamente 9 meses aparece como por arte de magia. Y yo de boba, como siempre, estuve enamorada de él, porque yo realmente cuando me dio una oportunidad con otra persona fue porque... Para reemplazarlo. Sí, para ver si llenaba ese vacío, etcétera. Y desgraciadamente, a pesar de que el niño yo lo he criado todos estos años, el niño siempre le hizo falta a su papá. Entonces él viene y me tira un cuento a mí de que supuestamente los años que él estuvo ausente, que yo no sé lo mucho que él nos extrañó a nosotros y lo mal que la pasó allá,
que si supuestamente estuvo un tiempo secuestrado y que él tuvo que darle vueltas a todo el mundo para poder volver a estar con su familia, que tuvo que prácticamente caminar de frontera a frontera con unos cubanos hasta llegar a Miami, llorando. Claro, yo vuelvo a sentir, al volver a verlo después de tanto tiempo, vuelvo a sentir ese amor dentro de mí que prácticamente estaba dormido, no es que se había ido. Y veo la emoción de mi hijo, a pesar de que yo he tratado de hacer el papel de madre y padre lo más que he podido. Entra el papá y él es, o sea, se convierte en su centro. Papi para aquí, papi para allá, papi para aquí, papi regresó y decido darle otra oportunidad. Nada, estábamos lo más de felices, quedo yo embarazada. Ay, Dios mío. Como boba, en el sentido de que sí me estaba cuidando, pero, ¿me entienden? Ya usted sabe cómo son los preservativos, hoy funcionan y mañana no. Entonces, pero nada, en ese momento me dice él, no, es justamente lo que necesitamos. Mira, después de estar separados 10 años, ahora estamos reunidos y ahora Dios nos bendice con otro hijo. Okay. Tú vas a ver cómo vamos esta vez, vamos a ser felices, todo va a salir bien, etcétera. ¿Y qué pasó? Hasta que de un día para otro, doctora, empieza a presionarme con que nos tenemos que casar, con que nos tenemos que casar, con que nos tenemos que casar. Le dije, si tú quieres que nos casemos, vamos a esperar a que el niño nazca, que ya llevemos por lo menos un año estable, Y nos casamos. entonces nos casamos. Ajá. Entonces ahora me está amenazando que si no me caso con él, que él se va a ir a Colombia con Yair, porque él es el que tiene el estatus legal, porque él Ok, es el pero un padre momentico, biológico ¿pero de él. tuviste el bebito tuyo? No, yo estoy en estado, doctora. ¿Tiene 7 meses? Sí, sí, 7 meses de embarazo. sí, señora. Ok. Entonces ahora te está amenazando que se va a ir con el niño mayor a Colombia Y que me va a quitar el niño también. y que se le va a vaya quitar con- este también porque no te quieres casar con él. Correcto. Ángela demanda a su expareja Sebastián y exige 2 cosas: desalojo de su casa inmediato y una orden de alejamiento para que este no se acerque ni a ella ni al hijo biológico de él que ha criado ella por los últimos 10 años y que ahora él está amenazando llevárselo a Colombia con él. Y por eso ella entabla este tipo de demanda. Bueno, Sebastián, que calladito te has mantenido, te felicito. ¿Cómo respondes? Doctora, yo lo único que quiero es estar con ella y quiero encontrar la manera de hacerle entender a esta mujer que yo la amo y que lo único que yo quiero es estar al lado de ella. Sí, a las malas ni en los pantalones entran. Yo, mira, ella sabe lo que yo he tenido que pasar para estar aquí, en este país. Y si yo tardé todo ese tiempo fue porque yo no intenté venir una, ni 2 veces. Yo intenté varias veces entrar a los Estados Unidos, a buscar a mi hijo y a mi esposa. ¿Mm? Y si perdí la comunicación fue porque yo estuve en Centroamérica, en las diversas travesías que yo tuve que atravesar para llegar aquí durante varias veces, trabajando en lo que saliera, desesperado. Pero, ¿cuál es el cuento? Porque este que no Déjame nunca hablar, pudiste que yo te conseguir dejé trabajo. hablar y estuve callado cuando tuviste tu oportunidad. Y mira, ella lo sabe, ella es consciente porque yo le he contado mi historia, ¿sí? Y lo que a mí me costó llegar acá y tratar de convencerla a ella de que regresara a mi lado, el esfuerzo ha sido increíble, doctora. Y yo simplemente lo que quiero es formalizar nuestra relación, que nuestro niño nazca en un hogar con todas las de la ley. Mire, yo estuve preso en Nicaragua. En México estuve trabajando en obra, estuve recogiendo papas, estuve lo que saliera, doctora. Yo te comprendo. Pero yo no entiendo por qué ustedes no son sinceros. Mira, si tú realmente tu estatus migratorio es lo que es, ustedes se aman. De hecho, tiene que haber un amor entre ustedes. Tú estás embarazada. O sea, intentaste otras parejas, siempre lo tuviste en tu corazón. ¿Por qué no se casan? Porque es un hipócrita. Porque es un hipócrita, porque como usted dice, no es sincero, doctora. Porque si él hubiese sido sincero, él viene Mira, ahora con el cuento que tú lo que eres un hipócrita, porque vienes y dices que tú quieres formalizar nuestra relación. Pero antes de la deportación nunca quisiste formalizar la relación. Entonces me tu vienes y me postura es que amenazas. tú lo No que teníamos quieres un hijo en camino. es formalizar porque tú la amas. Claro que sí. Y naturalmente y resolver el problema migratorio. Pero eso es algo secundario, es algo Ok. que viene. Entonces, ¿por Bueno, qué no, no eso puede esperar sería unos ella meses? queriéndote mantener acá, al lado de la ¿Por qué familia. no puede esperar unos meses?
Porque No, él tiene no, que no, amenazarme no, por no, llevarse el no, niño. no. No, y no, Mi hijo no, tiene ahí no que para la nacer en cosa. el marco de un hogar bien Ha cogido y le ha constituido. lavado el cerebro a nuestro hijo, le ha lavado el cerebro a nuestro hijo con el cuento de que él va a apoyar su sueño de ser controlador aéreo. Claro Ok, que sí, está porque bien. yo vine fue a eso, a apoyarlo, Entonces no ya el solo niño a está él, a ti completamente también. desnudo. No, tú eres un simple. Sebastián, ¿tú tienes un testigo? Sí, sí, señor. Vamos a pasar al testigo de Sebastián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yair. Ay, este es el hijo. Sí, sí, sí. Ah, este es el mayor. De lo alto y fuerte que es. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Yo muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿qué me has venido a decir? Yo le vine a decir que yo quiero ser controlador aéreo que prefiero estar con mi papá porque él tiene un tío que es controlador aéreo. ¿Y qué tiene que ver que un tío sea controlador aéreo? No, Me- yo lo Porque quiero apoyar a él. Él le doctora, dice que yo no tengo las condiciones para apoyar su sueño y que él sí, después de que lleva 10 años ausente y que yo he sido madre y padre para él. Ay, pero no te has puesto a pensar un poquito en esto. O sea, tu mamá siempre ha estado a tu lado, siempre te ha apoyado, siempre. A ver, ¿en qué grado estás tú ahora? Yo estoy en 10º grado. ¿Y te va bien en la escuela? Sí, Eres buen estudiante. sí, soy buen estudiante. Y como sabes, ese esfuerzo todo lo puso ella ahí, Doctora, mientras que tu yo le papá ni pago siquiera estaba clases de aquí. actuaciones y no me compro ni un par de zapatos con tal de verlo a él salir adelante. Entonces, ¿qué pasa, Jair? ¿O es que estás muy contento porque estás viendo a tu papá que no lo veías hacía tiempo? Estoy muy contento. Qué bien, ok. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Ahora sí te cae tu teatro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Débora. ¿Tú quién eres? Yo soy la esposa de él, con quien estuvo viviendo los últimos 10 años. Hacemos un Casi corto los receso últimos y a la vuelta escuchamos todo el testimonio de Débora. Ay, señor. Continuamos con el caso donde Ángela le está exigiendo a su expareja Sebastián una orden de desalojo y una orden de alejamiento de ella y del hijo de él de 15 años que ella ha criado sola por los últimos 10 años, creyendo que él había estado deportado a Colombia y que voluntariamente él se fue y estuvo 10 años fuera antes de poderse reunir de nuevo con ella. Hace un año están juntos otra vez. Ella está embarazada, tiene 7 meses de embarazo y él ahora la tiene amenazada con que se va a llevar al hijo que ella ha criado por 10 años a Colombia si ella no se casa con él. Pero hay algo muy interesante, que es el testimonio de Débora, que todavía no nos ha explicado, pero que alega que ha sido la esposa de este hombre por los últimos 10 años aquí en Estados Unidos. Sí, en Carolina del Norte. En Estados Unidos. O sea que el hombre nunca fue a Colombia, ni a Centroamérica, ni a Sudamérica, ni a ninguno No, de estos sí, lugares. todo lo que hace Ok. es engañar a la gente, envolver a todo Sí, el pero, mundo. Mentiroso. pero doctora, yo me voy a llevar a mi hijo para Colombia. Ah, sobre mi Y cadáver. yo tengo un argumento poderosísimo. Oh, sí, cuando para se trata de demostrarle tapar tus quién errores siempre existe un verdaderamente argumento. es esta persona que está aquí al lado, doctora. Ok. Sí, y yo traje una evidencia, Ajá, ¿sí? está bien. Donde se ve claramente Que con va a perdonar qué los 10 clase de años tuyos de persona abandono. ¿Dónde está la correcto, evidencia? sí. Sí, yo traje un video, yo traje unos videos. Déjeme ver, señor director. Papi, ¿qué haces? Jugando con la perra. Ah, ¿y mami? Está dormida. ¿Hace mucho tiempo está durmiendo? Sí, hace mucho tiempo. Ah, papi, ¿y esas pastillas que hay encima qué? Esas son de mi mamá. Ah, ¿qué? Ven, ¿y la cerveza? ¿Qué pasa con eso? Eso se los tomó mi mamá. Tú no vas a estar tomando eso, ¿no? No, Ven, y cuando esto no te vas a salir para la calle ni no vas a estar tomando esas pastillas, ¿no? no voy a estar tomando esas pastillas. Yo me quedo jugar aquí con la perra. Doctora, eso es mentira. El frasco que usted ve ahí son las vitaminas que me mandó mi doctor prenatales, que me las tomo en la mañana.
Doctora, ella está mezclando pastillas con Por alcohol, supuesto que no. Eso lo implantó él Y para está- hacerme quedar mal ¿y para el llevarse alcohol? para Colombia Mira, porque él Y lo el, único que y quiere el son sus alcohol y la embarazada de cerveza. nuestro Yo no hijo, sabía doctora. que estaba embarazada y tomarse 2 cervezas después de un día Embarazada agotante de no nuestro tiene hijo, nada, doctora, nada tomando malo. pastillas y claro. Lo alcohol. que él está... O sea, que estas imágenes yo no sé ni de cuándo son, cuándo se grabaron, en qué momento. Doctora, reciente, eso es doctora. falso. Yo no le pero voy a no sé decir que cuándo. de vez en cuando no me tomo ¿Quién una tomó las cerveza o dos, imágenes? pero Eres eso tú el es que estás mentira. grabando. Sí, señora. ¿Cuándo se tomaron esas imágenes? Hace aproximadamente un mes, que es cuando... Tú lo que eres un Sí, un descarado, mes. eso Sí, sí, fue sí. cuando él recién Ok, llegó. Ahí perfecto. yo veo el mueble viejo que teníamos y todo. A ver, Débora, explícame. ¿Cuándo conociste a este hombre? ¿Cuándo te casaste con él? Sí, en nuestra relación fue más o menos 10 años, no 10 años exactamente. Él estaba muy triste, muy deprimido, yo estaba sola, empezamos una relación, vivimos durante todos estos años juntos. Hace un año atrás me vino con una historia que acabo de escuchar, muy parecida, de que le había llegado una Carta de deportación. deportación. Lo acompañé al aeropuerto. ¿Y tú Doctora, no la que me eres había dado ciudadana mira americana? falsa. Yo soy residente. Estoy en el trámite, traté de hacer mi ciudadanía, no pude. Tengo que esperar para volver a aplicar de nuevo. Y en ese tramo, entonces, él les llegó una carta de deportación y él decidió irse por sus propios medios para evitar que lo llevaran. Y luego me entero... ¿Lo llevaste al aeropuerto también? Lo llevé al aeropuerto Para que se fuera a Colombia. Él llorando, yo llorando, todos llorando. Todos lloraban. Hasta que encuentro una foto y me doy cuenta de que él no estaba en Colombia, sino que estaba acá en Miami. Es que Aquí está la carta de deportación. Él parece que le hace una copia a las cartas estas y le cambia la doctora, fecha. Yo un no sé lo que él falsante, hace. un falsante. Eso lo Esta es encontré. del año pasado, la carta de deportación, el año que lleva contigo. No te quedes callado. Y entonces parece que el niño puso aquí con mi papá que regresó de Colombia después de 10 años. Entonces el niño lo puso en Facebook y oh, qué maravilla, Facebook una vez más delata a los mentirosos. Y Ahora sí entonces está te calladito, comunicaste ¿no? con, Paloma. de alguna manera Sí, buscaste em, comunicarte. Vi eso y enseguida traté de comunicarme, por fin pude hablar con ella. Gracias a Dios. Y Se gracias divorci- a Dios. ¿Te divorciaste de él? Nunca nos casamos legalmente. Ah, O sea, nunca. estuvimos en pareja y viviendo juntos durante todos estos años, pero nunca Ah, nos ok. casamos. No había un matrimonio legal. No. Ok, perfecto. Porque tú dijiste mentira. Doctora, yo ¿Qué querías? ¿No criar a tu hijo? quería mucho a mi hijo, doctora. Lo que pasa es que después de que yo recibo la noticia, Esas lágrimas ya yo las vi. no, Lágrimas de cocodrilo, doctora. Lágrimas de yo cocodrilo. no lo pude procesar. Yo lo único que quise fue salir corriendo en ese momento. Y nada, yo huí. Es que ni huí. la música de fondo le viene bien para lo que está diciendo. Colombia. Pásame, por favor, al señor Wandy Cáceres, al doctor Ángel Leal. Por favor, el señor Wandy Cáceres, que es analista de conducta, y al abogado Ángel Leal. Hola, Wandy, ¿cómo estás? Buenos días. Gusto verte. Doctor Leal. Wandy, una pregunta. Este muchacho, bueno, no sé qué nivel en su diagnóstico, pero es muy inteligente, muy atento. Cuéntame qué capacidad tiene él, cómo se desenvolvería en la carrera de lo que quiere ser el que es controlador de aeropuertos. Yo creo que potencial tienen todas las personas que intentan. Lo único que hace falta es alguien que lo apoye. Y hasta este momento es la señora madre la que lo ha apoyado en todo esto. O sea, no ha sido un día o 2 días o una llamada, sino ha sido todos los días de su vida que ella ha tratado de apoyarlo a él. Entonces él tiene todo el potencial posible mientras que haya una familia atrás de él. Y familia no es el que te parió, sino el que te apoya. Correcto. Gracias, Wandy. Doctor Leal, yo no sé qué estatus tiene este hombre, porque ellos hablan de cartas de deportación, pero estas no son cartas de deportación. Son citaciones para comparecer frente a un juez de inmigración. Sí, él no está deportado. Él está enfrentando ahora un proceso de expulsión o remoción antes de un juez de inmigración.
Y hay 3 posibles caminos a la residencia para él. Y uno de ellos es a través de la misma corte algo que se llama la cancelación de remoción. 10 años de permanencia continua, buena conducta moral durante dichos 10 años y un sufrimiento extraordinariamente inusual o excepcional a esposa, hijo o padre residente o ciudadano americano. Tiene que ser una consecuencia más allá de las consecuencias normales de una separación de familia, típicamente un tema médico. Si no fuera por el acto de cobardía de este hombre de haber abandonado a su hijo por 10 años, él realmente llenaba todos esos requisitos perfectamente bien. Es correcto. Y yo lo Pero hubiese el apoyado. acto de cobardía de abandonar al hijo por no poder enfrentar su condición especial, Claro. realmente es la que echa a perder toda esta situación completa. Si llegara antes de un juez de inmigración, el juez de inmigración seguramente va a estar de acuerdo con usted que él no va a poder satisfacer el requisito de la buena conducta moral por el abandono y no contribuir a la manutención de su hijo. No, y diles lo de la plata, porque tú eres un cínico. ¿Qué plata? Ajá. Doctora. Doctora, yo desde que llegué, yo me he hecho cargo de los gastos de la casa. Ajá. Y pues como ella me está echando, yo simplemente quiero pues mi dinero, lo que yo he pagado del mortgage, todo esto. Tú eres tremendo Mami, descarado. perdóname, Es lo que tú eres. Eso siempre Te perdóname, concedo, perdóname. mira, desgraciadamente, esto es un problema que tú tienes que pensarlo cuidadosamente. Tú estás embarazada de este hombre y tú vas a tener esa criatura. Mejor sola que mal Bueno, acompañada. pues yo piénsalo bien, allá tú piénsalo, piénsalo. Yo te concedo el desalojo. No te puedo dar una orden de alejamiento porque aquí no hay violencia, aquí no hay nada. Nada más con desalojarlo, que se vaya de tu casa. Ahora mira lo que yo voy a hacer. Yo No, voy a pero es que recomendarle al amenaza con llevárselo Departamento para de Niños y Colombia. Familia que intervenga con este muchacho. Porque yo no lo puedo dejar contigo porque tú nunca hiciste nada para legalmente afincarte con él. Doctora, pero es que yo no sabía que legalmente lo podía adoptar. Claro Me que decían tú podías necesitaba- hacer miles de cosas. Me decía que Este hombre estuvo necesitaba- desaparecido 10 años. doctora, A ti va a te ser hubieran peor. dado la adopción o te hubieran dado algún documento yo legal, haberlo sabido, una lo hubiese orden de hecho. custodia, el mismo departamento. Pero yo voy a hacer una recomendación de que intervenga el Departamento de Niños y Familia, porque este hombre va a volver a abandonar a este muchacho en la primera oportunidad que tenga. Él está aquí ahora presionando y utilizando al chico de peón para presionarte a ti. Pero a él no le interesa este chico. No, por supuesto En cuanto que no. él salga de aquí, se lleve a este muchachito, lo va a volver Doctora, yo- a abandonar con la próxima mujer a quien le haga el mismo No, pero él no cuento. se lo va a llevar. Si yo Así tengo que ir a la Corte llamamos Suprema, al pero a mi hijo Departamento no de se lo va a Niños y llevar. Familia y que intervengan en este caso, porque yo creo realmente que esto es un estrago de este degenerado. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Sebastián empieza, en vez de apoyarnos más, a retraerse, empieza a llegar a la casa tarde con el cuento de que está en el gimnasio, etc.